Este libro también nos va a mostrar otras miradas respecto a la razón por la cual Cuba está como está. Sí, nos va a dar otra mirada desde el punto de vista extractivista. Entonces él va a citar aquí una estrategia de dumping en temas de em, comercio internacional, comercio exterior en 1920 con el azúcar. Como el azúcar tiene un precio aceptable, Cuba se establece como uno de los mayores exportadores de azúcar a nivel mundial. Sin embargo, empiezan a manejarse los precios del azúcar de manera que cae de 22 centavos a 4 centavos la libra. Pues claramente es una caída muy fuerte. A partir de esta, pues de esta crisis, de esta caída, eh, empieza el gobierno cubano a ser ofrecido o abordado por la ayuda internacional de principalmente eh, Norteamérica y España. Y pues empezó a endeudarse, básicamente, pues para mantener su producción y cómo hacer un contrapeso a este nivel de desplome de uno de sus principales productos. Eh, el precio continuó bajando, bajando y pues este autor no recuerdo que nos dé mayor explicación acerca del dumping, pero pues hay muchísimas acusaciones de que Estados Unidos en su juego económico, comercial, internacional, ha, ha muchas veces utilizado esta estrategia de dumping. Eh, Aquí empieza pues a seguir esta dinámica, esta tendencia a la baja del azúcar y finalmente pues ante este déficit que deja esto pues está otra ayuda que es pues el crédito nuevamente de Estados Unidos como lo hemos, lo hemos visto en diferentes páginas de este libro y en diferentes eventos de la vida, de la historia. Así llega pues entonces el crédito, aquí dice que es de 50 millones de dólares y también entra pues un representante, un embajador para pues asesorar y hacer uso de este crédito. Eh, de acuerdo con el autor, esta es una de las razones por la cual Cuba es condenada a la pobreza y a la razón de su estado actual. Entre líneas o en algunas secciones del libro, pues este autor va a elogiar o a reconocer la labor hecha por Fidel Castro, principalmente al nacionalizar industrias cubanas, y va pues a exponer como causas del declive, del deterioro de la economía y la sociedad cubana, pues estas estrategias de dumping y otras estrategias de poder y economía. Acá es interesante y pues es una suposición, totalmente una especulación, porque pues yo no soy cubano, ni tampoco conozco Cuba, y tampoco he leído mucho de Cuba, no he estudiado a Cuba como un país. Pero sí me resulta interesante contrastar esta versión, la versión que cuentan la mayoría de las personas en contra pues de modelos socialistas y demás, y revisar el eco y el eco que tuvieron todas estas acciones históricas desde 1900 hasta ahora y ver cómo se presume o cómo se muestra a Cuba en redes y muchos de los turistas con los que se puede tener la oportunidad de hablar hablan de Cuba como un país al que se le muestra lo bonito al rico, no al turista, pero su realidad estructural es complicada. Acá también es complicado porque he escuchado pues también a personas del gobierno cubano hablar maravillas de él. Sin embargo, pues hay muchos matices, ¿no? Y hay muchas cosas que podemos tomar ahí en, en ese rol en el que la gente empieza sus discursos. Dejo eso a una reflexión. Es interesante constatar y ver con algunos hechos cuál es
la teoría que más se adapta a la realidad, a explicar el fenómeno. Espero hoy, como pueden ver, tengo otra camisa, estoy grabando esto otro día porque, mano, de estar tarde otra vez son las 10 de la noche y hay que madrugar. Espero adelantar hoy, por lo menos quedar en la mitad del libro, entonces continuemos. Y él denuncia que en esta época es que empieza todo el tema de la colonización y la absorción de Puerto Rico y de las Filipinas por parte de Estados Unidos. Sin embargo, pues Cuba como que resiste y no se deja absorber o hacer como una colonia. Eh, a través de pues estos métodos que hemos venido hablando a lo largo de este video. Entonces, aquí cabe hacer un alto en el camino y preguntarse, pero ¿por qué Estados Unidos quería Cuba, marica? Si Cuba es una isla por allá en medio de, ¿sí? ¿Por qué? Sí, si Estados Unidos con toda esa tierra que tiene. De acuerdo con el autor, con Eduardo, con el señor Galeano, la razón por la cual Estados Unidos inicia esta incursión a la absorción y el control de este país no es por la caña, no es porque queda cerca a Estados Unidos, sino porque en el subsuelo de esta isla existían los minerales que van a significar pues el la materia prima para pues la revolución industrial 4.0 y todo este tema tecnológico. Níquel, hierro, cobre, manganeso, tuxteno, cromo y demás. Sí que bien sabemos que todo esto es necesario para crear todas estas vainas tecnológicas y ajá. ¿M? Por eso es que entonces Estados Unidos empieza pues estas incursiones en todo lo largo de América Latina, porque claramente acaba sus depósitos o está cercano a acabar sus depósitos, entonces necesita más por sus maneras de economía, en consumo, en escala, en volumen. Es por esto este país hace estas incursiones y cómo logra agotar pues también las otras riquezas del país, pues a través, como lo dice, de las teorías y métodos que enseña. Entonces, digamos también acá, si bien él no habla directamente de la Revolución Verde, recuerdo que es un tema que abordé en mi trabajo de grado de la universidad y pues claro, pues si le metemos químico, empobrecemos, esterilizamos el suelo, pues probablemente en el futuro ese país no tenga otra alternativa económica sino hacer uso de estos minerales, ¿no? Y junto con estos modelos intelectuales de producción, industriales de producción que buscan el posterior agotamiento de los recursos para apoyar la transición hacia otras economías que benefician claramente al país imperial de Estados Unidos, eh, pues están los profesionales que salen de allá. Sobre esto también hay cuestiones muy interesantes, hay documentales, no recuerdo mucho el nombre, pero hay unos documentales de cómo los Chicago Boys, los duros de la economía liberal en Estados Unidos, son enviados en incursiones por la CIA y por el Pentágono a América Latina a replicar estas formas como formas de represión. No recuerdo el nombre, si lo llego a recordar lo dejaré en los comentarios. En la sección, bueno, sí, descripción del video. Em, Así empieza pues entonces
a estancarse la economía cubana. Adicionalmente, pues de esta inyección de dólares, pues empieza a haber una devaluación pues de la moneda, porque empieza pues a bajar el valor real de las exportaciones. Esto es un concepto que podemos simplificar al hablar de inflación. Este, esto me parece muy curioso porque había un profesor en la universidad que nos hacía reflexionar bastante sobre el término el know-how de ciertos países, de personas, con paréntesis, de personas que yo admiro por su conocimiento. Está ese señor, demasiado pilo, o sea, una cosa, un genio. Y esa va a ser otra forma de represión, de control que va a utilizar pues entonces Estados Unidos en América Latina. En el caso de Cuba, continuando con esa línea, cuando llega pues este préstamo estadounidense y todo, digamos, esta ayuda estadounidense a Cuba, empieza, si bien, claro, a recuperarse la economía, la producción de caña, pero entonces cuando surgió un problema, que siempre hay problemas, mano, y esto acá hay una reflexión personal que me acaba de surgir y es muy importante porque a nosotros nos tienden como a tratar de inculcar, de enseñar que parce del método es infalible, ¿sí? Entonces he visto que hay una reducción de capacidad de solución de problemas en las últimas, a lo largo de los años. ¿Por qué? Porque pues nos acostumbran a esa mierda, que pues todo está ahí, pues para se funciona. Y si no funciona, pues cómpralo de nuevo. Algo así pues sucede con el tema cubano, pues ellos empiezan a hacer esta inversión acá ya de capital, de asesorías. Y entonces cuando, no sé, nos cayó una enfermedad en la caña, yo de caña no sé, pero nos cayó una enfermedad, supongamos que le da un hongo. em, ¿Qué hacemos? Pues llamamos al ingeniero. ¿Y de dónde venía el ingeniero? Pues de Estados Unidos. ¿De dónde era la formación? De Estados Unidos. ¿De dónde venía el capital? De Estados Unidos. Llamamos, el man nos va a decir, mire, haga tal, 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 tal. Y si no funcionaba, llegaba entonces el equipo, la cuadrilla de allá, de Estados Unidos, a Cuba, a solucionar el problema. Acá el problema que es que el know-how, el cómo hacerlo, no es, no es explicado, no es transferido, se concentra también allá y entonces pues, también genera una dependencia. De acuerdo con este autor, eso también va a generar muchísimos problemas en la transición de Cuba y en su liberación, ¿sí? Porque pues me imagino, y aunque no lo diga, pues esto además de traer efectos económicos, de traer efectos financieros en lo que es Cuba, también va a tener problemas sociales de desaprobación, porque van a haber personas que están acostumbradas y no están dispuestas a cambiar esta facilidad en la solución de problemas por una independencia que pregona pues un líder revolucionario. Entonces, eh, nace aquí pues este término muy grande. Personalmente pues he estado en la fortuna de colaborar en, en proyectos en periferias de Colombia. Y en esos proyectos que he estado y en esos espacios que he estado con estas comunidades de allá, se critica y se menciona mucho el asistencialismo. Y así es como es el asistencialismo. Te doy, pero no te explico cómo. Tú no te preocupes, yo te lo soluciono, pero ¿a qué costo? ¿Ves? El asistencialismo también tiene pues otras maneras, claramente. Entonces, digamos, ayer también miraba por Instagram una entrevista que le hacían a uno de los líderes de Burkina Faso, allá en África, y ellos criticaban y se abstenían a negociar con el Fondo Monetario Internacional
porque decían eso, porque decían que son medidas simplistas que lo que hacen es cebar a la gente, básicamente. También si llego a conseguir ese enlace de esa entrevista, se los dejaré en la descripción. De hecho, voy a empezar a escribir aquí en este papelito las cosas que necesito dejar en la descripción. Por una parte, el documental de los Chicago Boys. Chicago Boys. Y Burkina Faso. Listo. Eh, y así continuamos. Bueno, si nos ponemos a reflexionar sobre qué tipo de qué inclinación política tiene Eduardo Galeano, no podemos encasillarlo, categorizarlo como un escritor comunista, sino más bien como un escritor socialista. Y aquí nos va también a decir y hacer una diferencia sobre los motores que mueven una sociedad, que ya dijimos en el tema capital, pues la inversión y la concentración de riqueza, la producción para lograr esta concentración de riqueza. Sin embargo, de acuerdo con este señor, los motores que van a mover una economía socialista van a ser más etéreos, más humanos, más filantrópicos, por decirlo de alguna manera, como aspectos como la solidaridad, responsabilidad colectiva, toma de conciencia de los deberes y derechos. Y, y ya, es importante aclarar que sí, habla de socialismo, no comunismo. Porque, pues bueno, una de las críticas más grandes del comunismo, y esto este señor recuerdo que lo nombra en algún momento, es, pues sí, el Estado concentra todo. ¿Y quién es dueño del Estado? Mm. Y una vez pues explicadas esas cuestiones, hace una transición a observar y a soportar la idea, la tesis de que además de la explotación de los recursos naturales que se hizo de o que se hace de América Latina, la explotación de mano de obra gratis también es una condición sin la cual no se hubiera dado el desarrollo o los niveles industriales que alcanzan estos países. ¿M? Em, Porque está, pues sí, básicamente, pues está, este tema de la esclavitud permite productos mucho más bajos, permite también mayor productividad en una época que si la industrialización no estaba tan en el auge. Y pues esta mayor productividad claramente significaba vida, significaba derechos humanos, bueno, la violación de derechos humanos y otras cuestiones funables. Entonces pues vamos a ver que
mercado esclavista va a ser interesante y nos va a colocar países que nunca consideramos de pronto esclavistas. Personalmente yo conocía pues que Portugal tenía eh, muchísima actuación en lo que es el mercado esclavista para esa época. Habla también de Inglaterra y habla de Holanda. Y es interesante porque, una vez más, estos esclavos, de acuerdo con este señor, no se pagaban con dinero, sino en especie. Entonces, pues si tenemos en cuenta todo el fenómeno de industrialización que estaba teniendo Inglaterra en la época, formando, estableciendo sus centros de producción industrial, esta manera de pago lo que hace es impulsar esa industrialización, porque pues tú ya no le das la oportunidad al que le vas a pagar la plata de que elija con qué va a pagar, sino que estás impulsando internamente o virtualmente una, una industria o tu industria, que en este caso sería pues lo diferente, las telas, las armas, el licor que producía Inglaterra. Y esto, ¿a quién le hacían estos pagos? Pues, y acá es donde vemos lo que hablábamos anteriormente, a aquellas personas, a los nuevos líderes en la escala social, personas internas que estaban descontentas con el orden social de su época y que a través de esta oportunidad de la colonización pues se vuelven caciques o incluso los mismos caciques que ya estaban. Recordemos que el autor nos menciona que es el asombro lo que hace y derrota a los pueblos latinoamericanos y también africanos. Entonces, al llevarles pues estas materias, el ron, las telas y eso, pues estas personas les brindaban pues sus gentes. ¿Mm? Otro punto importante para darse una vista, y vuelvo a citar a Adam Smith porque literal esa gente hablaba así, marica, o sea, es que no es mentira. Eh, ¿Cómo se escribía la economía en ese entonces? Dice el autor que un economista para la época describía que el resorte principal, como la rueda del engranaje para el momento, era la trata de negros. O sea que sin eso, como hemos venido hablando, no se daría la economía como la conocían. Y después esto se le va a dar la vuelta a la moneda. Entonces recordemos, hagamos una breve retroalimentación. Inglaterra, Portugal y Holanda como los mayores esclavistas, comerciantes esclavistas. ¿Cómo se realizaban estos pagos? A través en especie, utilizando productos producidos por Inglaterra. ¿Mm? ¿Qué hace esto? Impulsar la economía o la industria de Inglaterra. Sin embargo, pues ya pasan los años, pasa el tiempo y como que se van acercando a los límites de consumo del mercado. Entonces, ¿cómo hacemos para expandir esos límites? Ya tenemos una industria creada, un monopolio industrial creado. Entonces, el autor nos menciona que a principios del siglo XIX en Gran Bretaña inician las primeras campañas esclavistas con cierta fuerza. Pero estas campañas esclavistas realmente no nacen solamente de un
objetivo humanista, sino que a la vez están impulsadas para expander las fronteras del consumo. Obviamente un esclavo no podía consumir. Entonces si tú al inicio producías 100 toneladas de ron y pagabas esas 100 toneladas, pero gracias a toda esa mano de obra y a los desarrollos que tú vas haciendo, de esas 100 toneladas pasas a tener 1000. Pero no hay más gente porque, pues, como hemos visto, la demografía crece más que todo hacia el tema esclavista y las clases bajas, las clases altas con poder adquisitivo para entonces, pues, no crecen en la misma manera, entonces es casi que imposible que tú puedas vender tus 1000 toneladas, porque, pues, carajo, ¿a quién? Entonces ahí es donde se echan el cabezazo y dicen, pues, mano, quitemos la esclavitud. ¿Por qué? Porque al quitar la esclavitud es necesario un salario, un reconocimiento adquisitivo financiero. Se le otorga poder adquisitivo a estas personas. ¿Y esto qué hace? Pues aumentar eh, el consumo, la demanda de productos. Eh, y entonces pues así nos indica el autor cómo pues eh, estratégicamente, virtualmente, Inglaterra, la misma Inglaterra esclavista, posteriormente se torna como la Santa Paloma, la Salvadora virtual para crecer su industria. Bueno, creo que por ahí dejaremos hoy. Este video va a quedar súper largo. Creo que lo aceleraré un poco. Nos vemos mañana con más energía, con más tiempo. Y espero que pues el que se mame todo este video lo tendré en mi corazón. Luna menguante, espero te lo veas tú.